Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro 15º programa Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, soy el coordinador del laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria de los Libertadores. Y hoy nos encontramos con nuestro practicante Jonathan Carrillo en los medios y el estudiante y semillerista invitado Oscar Duván Castellanos, con el cual vamos a hablar sobre el tema de la psicopatía, la sociopatía, sus características y rasgos y la relación que tienen con la conducta criminal. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. Bueno, bienvenidos. Estamos en Charlas desde el Laboratorio. Me acompaña hoy en el estudio el estudiante Oscar Duván Castellanos, es estudiante de Psicología de la Fundación Universitaria de los Libertadores y semillerista. Bienvenido, Oscar Duván. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Gracias pues por esta oportunidad. Pues, evidentemente estoy algo ansioso porque es mi primera vez, pero no importa, tranquilo que aquí estamos para compartir un rato con nuestros oyentes y poder comentarles interesantes estudios que se han realizado sobre el tema de la psicopatía y que tú ahorita pues en el semillero pues estás adelantando un poquillo la investigación sobre un tema que te apasiona. Entonces, Oscar Duván, recuérdanos qué semestre estás cursando de psicología. Bueno, profe, yo estoy en sexto semestre. Ya, sí, señor. Sexto semestre, muy bien. ¿Y qué perspectivas a nivel personal te ves en qué ámbito de la psicología? Bueno, pues de un tiempo para acá me llama mucho la atención el campo clínico y relacionarlo con el jurídico forense. Quisiera de aquí a unos años especializarme en conducta criminal o pues todo esto que abarca los trastornos de la personalidad. Me parece muy interesante. Bien, muy bien. Pues hoy empezamos a hacer carrera en ese sentido. Muy bien, Oscar. Vamos a hacer una pequeña introducción contándole a nuestros oyentes un experimento clásico que se hacía con personas psicópatas. Y es que hace unos años empezó a tomar a personas psicópatas y someterlas a un experimento donde se les colocaba un choque eléctrico en la mano y ese choque eléctrico se anunciaba por una luz, ¿de acuerdo? Lo curioso es que cuando se hacía un grupo control con personas que no tenían rasgos de psicopatía ni diagnóstico de psicopatía, las personas una vez se les hacían unos poquitos ensayos, ya solo cuando veían la luz empezaban a sentir ansiedad y molestias porque sabían que después iba a venir el choque eléctrico. Lo interesante es que las personas del grupo experimental, que eran psicópatas, no experimentaban ansiedad ante la inminente aviso de la luz de que venía el choque eléctrico. Eso empezó a demostrar que los psicópatas tenían características diferentes y tal vez de nacimiento de cómo funcionaba su sistema nervioso, sobre todo con lo que tenía que ver con las emociones y el manejo de las mismas. A partir de ese experimento clásico, pues se ha avanzado mucho y hoy precisamente Duván está aquí para contarnos algunos de esos avances que se han obtenido. Vamos a empezar por entender cómo se define la psicopatía, cómo se puede entender la psicopatía y qué hallazgos se han obtenido en diferentes niveles sobre los rasgos de los psicópatas. Cuéntanos un poco, Oscar. Bueno, profe, básicamente la psicopatía como definición es un trastorno de la personalidad que se define por una serie de conductas que evidentemente socialmente no están bien vistas, ¿sí? Al igual que el sociópata, solo que en el caso del psicópata es porque hay una afectación innata, ya bien sea en cuanto a alguna normalidad biológica, neuronal, hormonal y de temperamento. Eso es interesante porque ahí es donde uno como que mira y no solo es el contexto social el que hace impacto, en este caso en el sociópata, sino que realmente tiene una predisposición biológica en este caso. Entonces de ahí se podría definir estas dos, básicamente. Vale, perfecto. Entonces empecemos por mirar un poco por esos niveles, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los hallazgos genéticos que hemos encontrado en el caso de la psicopatía? Bien, los hallazgos que se han hecho primero en cuanto a lo genético, las mayores evidencias dicen que hay unos estudios que básicamente dicen que en gemelos que tienen un gen monocigoto, es decir, un óvulo, y pues evidentemente los dos espermatozoides, hay una tendencia a que estos niños nazcan
de un 30 a un 45% con tendencia a conducta psicópata. Entonces, por ejemplo, en el dado caso de que yo tenga pues hijos y estos a su vez tengan esas características, de una u otra manera yo le estoy transmitiendo mi patología a ellos desde ya en el aspecto genético. Digamos, si hay una persona que tiene psicopatía, ha sido diagnosticada, es muy probable que sus hijos, entre un 30 y un 44%, también tengan posibilidades de desarrollar esa psicopatía. Entre gemelos, sí señor. Ajá. Y eso es lo interesante del estudio, porque se hizo con gemelos donde no había como esta predisposición, el grupo control que se llama, y en los que realmente sí habían. Entonces ahí es donde como que se ve el impacto, ¿no? Y todo está pues interesante, que hace que uno se replantee realmente cuál es el origen de la psicopatía. Y hasta ahora pues a grandes rasgos nos pueden decir solo una cosa, porque hasta ahora hay muchas investigaciones en cuanto a lo genético. Sí, hay comparaciones también entre gemelos monocigóticos y disigóticos, ¿no? O sea, cuando provienen del mismo óvulo fecundado y cuando provienen de dos óvulos fecundados. Sí, ¿hay qué diferencias se encuentran? En el primero, en el monocigoto, pues la tasa o la tendencia es mayor. En cambio, en los disigotos hay un menor porcentaje, de hecho. Y no es tanto como que la relevancia en cuanto a lo genético. Sí puede influir, pero no es tan relevante en el dado caso de que sea disigótico. Monocigoto. Pero el monocigoto es el más elevado. Y en el disigoto es menos. Ok. Esa es la diferencia a grandes rasgos. Vale. Hay un gen, por aquí nos contaban que hay un gen que llaman el gen del guerrero. ¿Qué es eso? Cuéntanos. Sí, señor. El gen MAO-A, por decirlo así, es una mutación genética que poseen las personas que tienen pues este tipo de conductas psicópatas. De hecho, se le hace una asociación al gen de guerrero porque antiguamente dicen que hubo un clan que tenía este tipo de anormalidad genética y hacían que fueran más agresivos con sus conductas y fueran más contundentes al momento de la guerra. De hecho, hay un documental interesante que por ahí está en YouTube que habla precisamente sobre este tipo de gen y cómo tuvo una repercusión directa en el éxito de este clan que fue guerrero y que pues tuvo éxito antiguamente. También dice la literatura que las investigaciones hacen que apunten a que este gen, los que tienen esta alteración en su código genético, tengan más tendencia a ser violentos. Pero lo curioso también es que no solo está visto desde lo genético, sino en los niños que fueron maltratados desde pequeños. Acá es donde ya entra como que también la cuestión de la sociopatía. A ver, explícanos un poco eso, ¿cómo es? Dice la literatura, profe, que los niños que fueron maltratados desde pequeños tienen una normalidad en este gen, haciendo que sus tasas sean menores a comparación de niños que fueron criados, se podría decir que socialmente bien. Sin maltrato, sí, señor, físico o psicológico. Sí, señor. Entonces ahí es donde como que también pues uno cree que, entre comillas, grosso modo, un psicópata nace y el sociópata se hace. Pero a partir de este gen se ve que el contexto puede influir para que hasta en lo genético o en este tipo de predisposición biológica exista una normalidad y es influida directamente por el contexto social. Entonces es interesante porque no, o sea, uno cree que solo afecta al psicópata, pero según estas investigaciones también afecta a niños que son propensos a volverse sociópatas en el futuro. Vale. También hablan del cromosoma Y, ¿no? El cromosoma como determinante en el proceso de desarrollo de la psicopatía. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, claro, sí, señor. El gen Y está muy relacionado con la cuestión de la agresividad y con las conductas explosivas. Entonces, cuando se hace una relación con este gen, evidentemente podemos decir que hay una tendencia a que los hombres son más violentos que las mujeres. Miremos los hallazgos neuroanatómicos que se han encontrado en las personas psicópatas. ¿Qué se ha encontrado? Bien, profe, pues cuando se hace referencia a neuroanatómico, pues es cuando se registra la actividad neuronal y asimismo pues se le hace el estudio en cuanto a lo que nosotros queremos llegar a investigar. En una investigación se escogieron dos grupos, unos con conductas psicópatas y los otros pues normales, como uno diría. Y se encontró que en estos había una baja actividad neuronal en la parte prefrontal del cerebro, que pues evidentemente es la parte por excelencia del ser humano, donde está la cuestión de la moralidad, la razón,
todos estos códigos sociales que nos hace que socialmente vivamos en una funcionalidad buena. A partir de esto se hizo 3 categorías, y aquí es donde también parte algunas anormalidades que caracterizan al psicópata y que de una otra manera diferencia al sociópata. La primera, en cuanto al aspecto neuronal, dice que hay una pérdida de inhibición en las regiones como la amígdala, que pues evidentemente la amígdala es responsable de la regulación emocional. Más adelante pues tocaremos los hallazgos neuroquímicos que tienen mucho que ver lo que es la serotonina, también este tipo de cosas. En la parte conductual, evidentemente pues como no hay una activación de esta parte, pues sus comportamientos son más arriesgados, ya que en el dado caso de que si hubiese una actividad presente, ahí es donde uno como que como una persona normal, por decirlo así, evaluaría la situación y dice, yo no haría esto por tal y tal cosa. Entonces un psicópata pues evidentemente como no tiene ese control, ¿no? Sí, señor, esa es la palabra, ese control. Entonces pueden ser más arriesgados, más irresponsables, pueden ser más violentos y no miden en ningún momento su conducta. Y transgreden las normas sociales, que es de pronto el mayor problema por el que los conocemos. Sí, señor. Vale. Debido a que pues no tienen configurados neurológicamente hablando pues ese tipo de normas sociales. Y por último, ya en la parte social, pues evidentemente pues la empatía. Entonces ahí es donde uno se pregunta o mejor, uno cree que proyecta el psicópata una empatía arrolladora, pero de hecho empatía nunca ha tenido. La pueden fingir tan bien que hace que sea encantador ante el resto de personas. De hecho hay una investigación que dice que los psicópatas tienen una fuerte tendencia a ser encantadores con sus presas, por decirlo así, con sus víctimas y con las mujeres. Entonces, de una otra manera, al no tener esa capacidad, lo curioso es que se reinventan a partir de lo que le hacen falta y lo hacen mejor que una persona promedio. Entonces simulan la empatía, pero no tienen la capacidad empática. Exactamente. Ellos igual, por ejemplo, con la cuestión del enamoramiento, que más adelante hablaremos de la serie Dexter, se ve que él tiene la capacidad de fingir muy bien el amor por Rita, que en este caso es su esposa, pero en ningún momento lo manifiesta o no lo siente. Entonces es más una cuestión racional que emocional. Sí, señor. Esas maripositas. Es el déficit, digamos, que tiene el sistema nervioso de estas personas que tienen psicopatía. Bueno, muy bien. Veamos, ¿qué tenemos en cuanto a hallazgos neuroquímicos y neuroendocrinos? Aquí hay diferencias también importantes, ¿no? Sí, señor. En cuanto a lo neuroquímico, ahí es donde se toca lo que es el neurotransmisor que se encarga de la regulación emocional, que es la serotonina. Dice la literatura que a menor nivel de serotonina, más propenso es que un psicópata tenga conductas agresivas. Entonces esto está fuertemente relacionado, ya que pues como también neuroquímicamente hablando no tiene ese control, entonces hace lo que hace. Exacto, puede hacer conductas bastante violentas sin que le interese mucho. Sí, señor. Otra cosa también interesante es que pues a pesar de que la serotonina es el que mayor impacto tiene neuroquímicamente hablando, hay también anormalidades en cuanto a niveles de noradrenalina, dopamina y el GABA. No son tan influyentes como este primero, pero de otra manera se ve que tienen unas anormalidades. Pues que su sistema nervioso no funciona igual que los demás. Sí, señor. Exacto. Y es curioso. Entonces también pues porque ahí es donde como que se está rastreando el verdadero origen de este tipo de patología. Vale. Y a nivel neuroendocrino, ¿qué tenemos? Claro, en neuroendocrino se han encontrado dos cosas. Primero, con la influencia de la insulina y la testosterona. En cuanto a la insulina, dice que si hay un nivel bajo de glucosa y por tanto un nivel de insulina bajo en la sangre, tenemos más predisposición a tener una conducta violenta. Es curioso porque pues hay investigaciones que dicen que esto puede pasar en personas que no son psicópatas, pero si tienen esos niveles bajos, tienen una predisposición a tener una conducta violenta. Entonces le puede pasar a cualquier persona. Sino que en el caso del psicópata, pues debido a que ya todo lo que hemos hablado ya lo tiene encima, entonces esto hace que como que sea un agregado a una explicación de cómo es su conducta. En lo que hablábamos de las mujeres, pues que ellas no tienen el cromosoma Y, pero hay mujeres que pueden tener altos niveles de testosterona y eso hace que su conducta sea como más, entre comillas, masculina, ¿no? Más competitiva, más agresiva que el resto de mujeres que tengan niveles bajos de testosterona, ¿cierto? Sí, señor. De hecho, ahí va la segunda categoría de lo endocrino, que es que los psicópatas tienen un mayor nivel de testosterona. Y pues la testosterona pues es
evidentemente por excelencia esa hormona que hace que uno de hombre sea hombre, entonces la agresividad, la masculinidad, y pues como el profesor lo dice, al momento en que las mujeres tienen un aumento en este tipo de hormona, no solo son propensas a que sean violentas, sino también hay investigaciones que dicen que son predispuestas a que consuman alcohol, por ejemplo, más que, que el resto de mujeres, que el resto poblacional de las mujeres. Entonces es curioso porque solo a partir de esto tienen conductas bastante masculinas sin que ellas se percaten el porqué. Y eso es lo que arroja la investigación. También debido a esto es que también hay una tendencia a que hay mujeres psicópatas. Entonces se ha venido aumentando el número en cuanto a esta investigación. Sí, estadísticamente siempre o usualmente en los casos de psicópatas así más conocidos dentro de las asesinos seriales y todo eso siempre son hombres la mayoría de las veces, muy pocas mujeres. Exactamente. ¿No? Entonces pareciera que pues como hemos visto esa correlación con lo genético, todos esos cambios a nivel del sistema nervioso, en neurofisiología, en neuroquímica, en hormonal, neurohormonal, pues parece que se manifiestan más usualmente en los hombres, pero hay casos también de mujeres, mucho menos conocidos, mucho menos reconocidos, pero sí hay casos también de mujeres. Sí, señor. Bueno, ¿con qué podemos cerrar ya esta sección? ¿Hallazgos psicofisiológicos tal vez? Sí, señor. Ya pues para terminar esta sección, hay una literatura, una investigación interesante que dice que lo que pues comentamos anteriormente, un psicópata tiene la capacidad de comprender el lenguaje literal de las cosas. O sea, él de otra manera como que intuye que lo que hace está mal, ¿sí? De que matar a una persona está mal. Eso se podría decir como la parte literal. Pero cuando lo va a interiorizar o cuando va a darle significado, no es capaz. Entonces ahí es donde como que está lo que hablábamos anteriormente, de que ellos saben lo que hacen, pero que de otra manera no lo sienten. Entonces, por tanto, por ejemplo, una emoción la fingen. De hecho, más adelante en la investigación dicen que cuando una persona normal se pone en una situación de riesgo en donde sentir ansiedad o miedo, un psicópata no la siente. No la siente. Entonces, de ahí es donde sería todo ese tipo de cosas de que ellos saben, por ejemplo, de que están sintiendo riesgo, de que pueden morir en ese tipo de escenarios, pero no son capaces de interiorizar y de procesar ese tipo de información en su cerebro y pues por tanto que se transmita en todo su cuerpo. Sí, ahí hay una cosa fundamental y es que al no sentir estas emociones, si quisiéramos compararlo de alguna forma, es una persona totalmente racional y fría que puede entender las emociones, digamos, cómo funcionan y puede simularlas, pero él no las siente, ¿sí? Y eso lo aleja, digamos, de sus víctimas para reconocer que están sufriendo, por ejemplo. Sí, señor. Y eso lo hace someterse a muchas conductas de riesgo, muchas conductas que moralmente, digamos, están penadas o castigadas dentro del grupo social, pero a él, digamos, es un ser más amoral, no le interesa eso, él simplemente le interesa su beneficio propio y ya está, y lo logra como tenga que lograrlo. Entonces, aunque más adelante hablaremos de eso, los psicópatas más conocidos son aquellos asesinos seriales, ¿no? Que han estado tanto en la literatura norteamericana como en nuestro propio país. También tenemos ejemplos muy claros de eso, que no sienten ningún remordimiento ante lo que han hecho porque no hay emociones de culpa, ¿de acuerdo? Y también hay muchos psicópatas que no son asesinos o no buscan matar a otras personas, pero sí, por ejemplo, se les facilita para estafar a otros, ¿sí? Había un psicópata que era muy conocido por estafar a ancianos, por ejemplo, ¿cierto? Les quitaba sus pertenencias y todo esto, y él no sentía ninguna pena por esas personas. Y lo peor es que están ahí camuflados y a veces nunca nos damos cuenta de que pueden estar ahí, ¿no? Sí, de hecho, algo interesante que nos dicen los expertos es que solo los que están en la cárcel es un pequeño porcentaje de todos los psicópatas que hay en el mundo. De hecho, más adelante cuando toquemos estadísticas la cifra es abismal. Ajá. Y pues hay más psicópatas y sociópatas afuera que en las cárceles. Entonces también es interesante. Que pueden estar conviviendo con nosotros, sí, y a veces no nos damos ni cuenta. Sí, exactamente. Entonces, y de hecho dicen que es más frecuente de lo que uno cree. Y ahí es donde como que uno se empieza a replantear, oiga, ¿cómo puedo identificarlo? Y todo ese tipo de cosas.
Es difícil identificarlos, pero de pronto en otra ocasión se hará como una pequeña mirada a cómo identificar ese tipo de conductas para sí mismo, como que decir, oiga, yo estoy con alguien, como se dice en clínica, normal, o con alguien que tiene una patología y bastante seria. Entonces, bueno, entonces ya hemos mirado por el primer panorama aquí, que tiene que ver con la psicopatía, que como tú nos has dicho tiene una connotación más biológica, más hereditaria, que se nace al parecer como psicópata, que corre genéticamente. Y por otro lado está el fenómeno de la sociopatía. Aclarémosle a nuestros oyentes cuál es la diferencia y cómo podemos entender la sociopatía. Bien, bueno, la sociopatía de por sí es conocido en el mundo clínico como el trastorno de la personalidad antisocial. Correcto. ¿No? Pues para familiarizarse mejor y que el nombre no sea tan largo, lo relaciona con sociopatía. En el caso del sociópata no tiene ninguna complicación o ninguna anormalidad en cuanto a lo neurológico, en cuanto a lo biológico. Es una persona común y corriente, normal, por decirlo así. Pero debido a su crianza, debido al impacto que tuvo el contexto o el ambiente en su crianza, hace que sea poco perceptible o nada perceptible a lo que pasa en su alrededor. De hecho, las investigaciones o los escritos dicen que lo fundamental de un sociópata es la crianza. Entonces, cuando se crece en una familia que es negligente, donde se pregona el maltrato, la violencia tanto física como psicológica, hace que todo este tipo de cosas sean detonantes para que él de aquí a un futuro tenga pues potencialidades para tener este perfil sociópata y pues hacer lo que hace. Ahí es donde pues, reitero como le dijimos anteriormente, profe, al parecer el psicópata nace y el sociópata se hace. Lo curioso también es que hay investigaciones que dicen que hay más presencia de sociópatas que de psicópatas. Es decir, que esta sociedad crea más sociópatas. Exactamente, que crea la genética. Exactamente. Y es preocupante porque ahí es donde uno se replantea, oiga, yo cómo estoy dando mi pauta de crianza para que mi hijo crezca funcionalmente bien. ¿Sí? Y de hecho hay un dato preocupante, y eso es en Estados Unidos, donde va en aumento. Entonces es donde uno ve, por ejemplo, las políticas tan rígidas que hay en dicho país, que también de que un niño perfectamente, pues debido a que eso lo avala la Constitución y todo este tipo de cosas políticas, puede tener un arma, puede hacer lo que hace. Entonces todo este tipo de cosas que tienen un impacto tanto político como social y cultural hace que sea un detonante para que se esté criando más sociópatas y uno no se dé cuenta. Entonces pueda que las políticas sean bastante fuertes y que de una otra manera sirvan, por decirlo así, si lo miramos solo de un foco, pero luego de que nos sentamos o examinamos este tipo de cosas, digo, oiga, realmente si estamos haciendo bien. Entonces es preocupante, bastante preocupante. Entonces podríamos concluir que las familias desestructuradas que practican mucho maltrato sobre los niños pueden hacer que estos niños, cuando crezcan, adolescentes o adultos, sean personas, digamos, que no les interesen estos principios morales, que no se controlen, que puedan asesinar de pronto a otra persona, que, digamos, se vuelvan unas personas frías, aunque no tienen una capacidad biológica para ser frías, se vuelvan frías porque ese maltrato y esa negligencia que han vivido los ha vuelto así. ¿Sería más o menos? Sí, señor, básicamente eso. Igual, pues, no necesariamente tampoco, pues, tiene que ser pues un padre de familia, aunque pues evidentemente ese núcleo de la sociedad, pues la familia, sino que también interfiere un episodio traumático. Por ejemplo, en Dexter, en este caso él tuvo ese episodio. Contextualicemos un poco, ya hemos hablado un poquito de Dexter, contextualicemos un poco a nuestros oyentes. Resulta que hay digamos, estos personajes que se producen en la literatura y en los medios de comunicación se nutren mucho de estos fenómenos de psicopatía y de sociopatía. Hay una serie que ha salido recientemente, pues, que se llama Dexter, que trata de dibujar un personaje psicópata, ¿no? Entonces, si quieres, hablemos un poquito para que la gente entienda por qué hablamos de esa serie de televisión. Claro, primero, pues, súper recomendada porque es una mirada bastante cercana en cómo entender, pues, este tipo de conductas y cómo es una persona en realidad que tiene ese tipo de patología, ¿sí?
En segundo lugar, Dexter, pues ahí es donde como que entra la discusión en cuanto a la crítica, porque las 3 primeras temporadas pareciese que fuera sociópata, pero ya en la tercera temporada pareciese que fuera un psicópata. ¿Y por qué? Lo que pasa es que él a sus 6 años tuvo un episodio traumático que fue el detonante para que tuviera ese tipo de conducta. ¿Y cuál fue? Lo que pasa es que la mamá era un informante de la policía, y evidentemente pues como acusó a unos delincuentes, estos tomaron la justicia por sus propias manos y la descuartizaron con una sierra eléctrica. Evidentemente pues él vio todo, y desde ahí su vida cambió por completo. Sí, pues porque mientras que siendo un menor de edad, ¿no? Sí, señor. Ajá. El impacto fue tan grande, pues porque lo que se espera de un niño de esa edad, de 6 años, es que esté en el juego y todo ese tipo de cosas. Pero en cambio él lo que hizo fue que creció de una manera difícil a causa de este detonante ambiental. Bueno, evidentemente él creció, pasaron cosas y demás, pero cuando yo hago referencia, y acá es donde viene la diferencia y la crítica en cuanto a la serie, es que si lo pensamos desde ahí, podemos decir perfectamente que netamente es sociópata, porque fue el detonante. Se puede decir que de otra manera, pues en ningún momento de la serie se mostró de pronto un indicio en lo que hablamos de un característico del psicópata, que era sobre lo neuronal, sobre lo endocrino y demás. Pero en una escena, de hecho, cuando él se entera que tiene un hijo, de que va a ser papá, él se manda a hacer un examen que pues registra su actividad cerebral y demás. Y ahí es donde como que uno contrasta la actividad neuronal que tiene una persona normal y un psicópata. Entonces a partir de ese momento la mirada de uno como espectador cambia, porque uno dice, bueno, entonces no solo fue el detonante, sino también había una predisposición. Algo interesante también, profe, que para hacer un paréntesis, es que cualquier persona puede ser o psicópata o sociópata. De hecho hay psicópatas que pueden tener pues como que ese código o ese registro ya en cuanto a lo genético y demás muy arraigado a ellos. La única diferencia es que les falta un detonante o un, ¿cómo decirlo? Como un escenario para que esa normalidad surja. De lo contrario, de otra manera, se puede decir que en algunos casos, no en todos, se ha registrado casos en donde pueden vivir socialmente bien y funcionalmente bien. ¿Quién? ¿Psicópatas? Los psicópatas. Entonces, se han encontrado estudios en donde pueda que tenga la predisposición, pero no la desarrolla. No se desarrolla, digamos, la psicopatía como tal. Porque su núcleo familiar, pues, creció en un círculo, pues, de amor, de comprensión y demás. ¿Como de contención, de pronto? Se podría decir que sí. Y igual, entonces, el sociópata, por ejemplo, va a que esté bien, pero entonces, necesita el detonante. Podríamos aquí lo genético y lo ambiental como que juegan sus diferentes papeles, ¿no? Podríamos tener una persona con una tendencia genética, digamos, a desarrollar la psicopatía, pero si no hay hechos traumáticos en su desarrollo, posiblemente no lo desarrolle de tal forma. Sí, se podría decir, sí, señor. Y podríamos también tener personas que no tienen ninguna tendencia biológica, pero que los hechos de su vida infantil son tan traumáticos que generan que se convierta en un sociópata. Sí, señor. De hecho, ahí es donde pues recalco lo que decía anteriormente, que hay más presencia a nivel mundial de sociópatas que de psicópatas. Entonces, es decir, estamos criando dentro de nuestras sociedades personas con tal cantidad de problemas y de situaciones de maltrato, de violencia, etcétera, etcétera, que hace más fácil que surjan los sociópatas porque nuestra misma sociedad los está desarrollando, ¿no? Exactamente, entonces ahí es donde pues viene una crítica, ¿no? Y bastante fuerte en cuanto a lo social, en cuanto a lo que decía, por ejemplo, en Estados Unidos, este tipo de políticas que ellos implantan, que de pronto son totalitarias y que sirven de pronto desde un marco legal, pero desde la crianza y todo lo que conlleva este tipo de problema, no, pues a uno lo cuestiona y lo hace pensar muchas cosas. Realmente esto está políticamente bien visto desde este aspecto, porque en lo legal funciona de maravilla, pero la raíz o lo que hay debajo de lo legal es lo que hace que tenga un contrapeso, y me parece que es más importante. Vale. Y desde ahí sería pues replantearse realmente cómo quisiéramos o cómo imaginaríamos mejor una sociedad en donde este tipo de cosas disminuyan, porque infortunadamente van en aumento. Entonces, ahora que dices en aumento, hablemos de la estadística. Sí, claro. Ahora, profe, acá tengo un dato que es con respecto a la psicopatía. El profesor más o menos debe estimar en cuántos psicópatas hay en el mundo, lo que usted crea.
No sabría decir. De pronto en un porcentaje. No sé, nada, una cuestión difícil. Bien, pues profe, vea que según Robert Herr, que es un especialista, ¿no? Sí, señor, el duro en psicopatía, como uno llama, Ajá. dice que al menos el 1% de la población mundial es psicópata. O sea, el 1%, o sea, sí, que estamos señor. hablando más o menos de cuántos miles de personas. Más o menos, esto fue una estadística que tiene aproximadamente 4 o 5 años, es decir, no es tan Actualizada, pero bueno, más o menos. Sí, señor. Dice que, o sea, hay 6.000 millones de personas en el mundo. Y es decir, que una predicción de las Naciones Unidas afirma que en el 2025, vuelvo y digo, ahí, esto va en aumento, va a ascender a 8.500 de personas que En el tengan... No, 8.500 millones de personas en el mundo. 8.500 millones de personas. Creceremos tanto en el mundo. Sí, señor. Y de esos 8.500, el 1% serían psicópatas. Más o menos, sí, señor. Que eso aproximadamente sería casi 60 millones de personas. 60 millones. Sí, pero ahorita. Y en el Ajá. 2025 se estima que 85 sean millones. 85, 90 millones de personas. Ok, o sea, es una cifra elevadísima. Pues teniendo en cuenta que Colombia actualmente tiene 48 millones de habitantes, eso Pues quiere decir el que 1% nuestro también posiblemente pueda tener psicopatía, más o menos. Sí, señor. O sea, haciendo el comparativo, si son 90 Ajá. millones de personas, es decir, son 2 Colombias Sí, llenas de psicópatas. sí, claro. Entonces, si lo juntáramos todos en un solo sitio sería como tener 2 países llenos de psicópatas. Entonces, O sea que es un fenómeno fuerte y que se manifiesta estadísticamente de una forma significativa y que puede tener muchas repercusiones fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de los grandes psicópatas que conocemos en la historia pues han sido asesinos seriales, ¿sí? Han sido generalmente hombres, que han matado o mujeres o niños, ¿sí? Con abuso, violencia, violación, etcétera, etcétera, pero sobre todo pues asesinando otra serie de personas. Otras muchas pueden ser estos estafadores que acaban con la riqueza y la vida, digamos, de muchas personas, que de pronto no se hacen notar tanto. Y Hart también nombra que hay mucha gente en el medio de la política que puede tener esa característica de personalidad psicópata, sí, señor. que les permite de una u otra forma manipular a las personas y no sentirse afectados ni tener sentimientos de culpa, y están, digamos, como en un medio que los camufla, digámoslo así, es lo que él dice, y que pues si no son diagnosticados pues no nos daremos cuenta. Entonces, si uno lo mira bajo esa perspectiva, pues es importante y preocupante. Asesinos seriales, pues la historia nos ha brindado pues muchísimos muy conocidos, que han sido, digamos, la inspiración como para crear series de televisión como esta que tú nombrabas de Dexter, ¿no? De alguna manera. Uno muy famoso, muy conocido, ha sido Ted Bundy, un hombre muy atractivo, pero sobre todo psicológicamente muy seductor, que asesinó de forma contundente más de 30 mujeres en Estados Unidos. Y finalmente fue atrapado y condenado, pero que nunca sintió remordimiento ni culpa por lo que había hecho, ¿no? Y así también tenemos el caso de Charles Manson también, que es muy conocido, la influencia que tuvo creando una secta del fin del mundo, y que finalmente esa secta, él no asesinó a nadie físicamente, digamos, él no tomó los instrumentos para asesinar a nadie, pero manipuló a estas personas para que asesinaran a otros, ¿de acuerdo? Y así en la historia han surgido todas estas situaciones de psicopatía. Pero si nos vamos a la sociopatía, por ejemplo, pienso que podríamos mirar un capítulo negro en la historia de Colombia, que es en los años 90, con el sicariato. Sí, señor. ¿Cierto? Entonces todas estas personas que participaron y participan en el sicariato son estos sociópatas que nosotros como sociedad hemos creado y avalado de determinada manera para que tengan una función social, entre comillas, y es cumplir pues los mandatos de otras personas que mandan a asesinar a políticos, a abogados, a funcionarios públicos, etcétera, etcétera, o simplemente a enemigos, ¿no? de su campo de acción. Y esos son pues los sociópatas y digamos, y los hijos de esta sociedad que estamos creando, basada en el maltrato, en la disfunción, en el no respeto de las condiciones morales, ¿no? Y de hecho no solo
no solo es preocupante, sino que de una u otra manera los medios de comunicación se han encargado de una otra manera en propagar ese tipo de mensajes. Que pues viendo que también pues hay evidencia de que hay una fuerte influencia en el ambiente en cuanto al comportamiento de un niño. De hecho, Bandura en algún momento hizo un experimento en cómo este tipo de programas agresivos tienen influencia en los niños, y viendo las estadísticas de que hay más sociópatas que psicópatas, aún no importa y siguen pasando programas con un fuerte contenido violento, en donde, por ejemplo, sean cosas como el sicariato, este tipo de cosas que los medios no se hacen responsables ni se imaginan la magnitud que tiene en el impacto de la crianza y de hecho la construcción de la personalidad de un niño. Entonces es preocupante. El efecto medios obviamente no sería tan preocupante si en el contexto familiar, nuclear, social, se representara la importancia de los códigos morales y el respeto, digamos, a las otras personas. Pero en una sociedad que cada vez más valora el ser listo, y que el ser listo implique violar leyes, pasarse por encima de los demás, manipular y mentir hacia otros, y que eso es lo bueno, pues genera un caldo de cultivo para este tipo de personas, en donde la moralidad es muy flexible, ¿de acuerdo? Y donde es más importante ser el más listo del grupo que el ser el mejor, el bueno del grupo. Sí, claro. Entonces esa dicotomía obviamente hace que nuestro grupo social, nuestra sociedad, pues esté generando, digamos, todo este tipo de personas. Y obviamente pues también habrá un peso de los medios de comunicación, pero yo creo que el caldo de cultivo realmente es lo que tú aprendes dentro de tu grupo social, tu familia, etcétera, etcétera, donde, hombre, esto es malo, pero como lo hacemos nosotros no es tan malo. Entonces, exactamente, esa flexibilidad moral es lo que genera que finalmente las personas vayan cada vez alejándose más y más de lo que debería ser nuestra función social, ¿no? Nuestros principios morales de respeto y de comprensión con el otro, sino simplemente pues el otro me estorba, quitémoslo de en medio, a cualquier precio, a cualquier forma. Entonces, lo que tú dices es cierto, es muy preocupante que nuestra sociedad esté generando y que los estudios estén demostrando que ahorita hay más sociopatía que psicopatía, porque lo que nos está diciendo es que nosotros somos los culpables de hacer de construir este tipo de personas dentro de nuestra sociedad. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, Duván. ¿Algo más para cerrar nuestro programa? No, pues, profe, ya para finalizar sería como un mensaje de reflexión, de que pues a pesar de que esto sea de pronto muy ligado a lo clínico, a lo jurídico y demás, de pronto a panoramas bastante académicos, si lo traemos a este contexto, pues la insistencia es esa, ¿no? De que pues realmente hagamos ejercicio de introspección para mirar qué estamos proyectando a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a ese contexto familiar que viene siendo el núcleo y lo principal de una sociedad, cómo mi comportamiento, mi conducta influye de manera positiva o negativa. Sí, pueda que sea algo mínimo en donde yo de otra manera, como se conoce socialmente, dé el ejemplo, haga algo bueno, para que asimismo pues al menos en ese aspecto tener una buena pauta de crianza y eso mismo transmitírselo al niño. Sí, pues porque en el dado caso en donde el niño crezca pues de manera negligente y en violencia, pues ya hemos visto a lo largo de este programa que si hay delincuentes es por la sociedad misma. Entonces es preocupante. Habría que también mirar, ¿no? Qué alternativas hay en cuanto a lo político. Eso, si bien de pronto no se instalarán, pero sí sería interesante hacer el ejercicio de la crítica a lo que hay actualmente y esto ligarlo con lo que posiblemente podría ser en un futuro. Y ya básicamente eso, profesor. Muy bien, Duván. Bueno, muchísimas gracias. Duván y otros estudiantes van a estar viniendo a nuestro programa de charlas del laboratorio para que podamos charlar de otros temas también muy interesantes. Entonces espero que este no sea sino el primero de los programas que nos acompaña, Duván. Y pues nosotros seguiremos con próximos programas, con nuevos invitados y con nuevas temáticas en charlas del laboratorio. Muchísimas gracias.
Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.